la pregunta es si es posible que nosotros podamos vivir la alegría y la felicidad a la cual nos invita el Señor en medio del sufrimiento. Es una pregunta en general para nuestra vida, pero que ahora, en estos tiempos, se hace aún más acuciante. Ante esa pregunta, quiero, si es posible, la alegría, ¿no? Esta pregunta que les pongo aquí ahora, creo que es algo que quizás todos nos hemos preguntado, no necesariamente con esas palabras, pero así creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Porque Dios nos permite tantas veces cargar una cruz tan pesada. Cada uno tiene su propia cruz y la cruz que le toca a cada uno le pesa a cada uno, ¿no? Puede ser que unos tienen, cuando comparamos los sufrimientos, unos pueden tener sufrimientos más desgarradores que otros. Otros hoy en día pueden estar teniendo experiencias más tristes que otros, pero a cada uno le toca la cruz que le toca, así es la vida. Entonces es pesado para cada uno lo que tiene que cargar. Y surgen otras preguntas a raíz de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el mal si Dios es bueno? Si nos creó por amor. El mal, esta quizás es la pregunta de la humanidad, ¿no? O sea, ¿por qué el misterio del mal? Si nosotros decimos que Dios es bueno y además decimos que Dios nos creó y nos creó por amor. Entonces, ¿por qué existe el mal? Claro, la típica respuesta es sí, porque el hombre pecó y porque no, el hombre no fue fiel a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puedes explicar bueno, y más allá del pecado, hablas de la corrupción, hablas de un montón de cosas, pero al final siempre queda el misterio del mal, ¿no? San Pablo hablaba del mysterium iniquitatis, ¿no? ¿Cómo es posible que exista todo lo que estamos sufriendo actualmente si Dios es tan bueno y quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Lo segundo, otra pregunta es, ok, si Dios no podría haber creado las cosas distintas, ¿no? O sea, si él sabía, porque sabe todo, ¿no? Es omnisciente, sabía lo que iba a pasar y lo que está pasando ahora, ¿por qué creó como creó? No podía haber creado distintas las cosas para que no tuviéramos que sufrir tanto, ¿no? Es otra pregunta que nos hacemos. Entonces, esas preguntas yo les invito a que nosotros ahora nos hagamos en serio y con mucha profundidad por la situación que vivimos, porque no dejan de ser sensatas las preguntas. O sea, plantearse esas preguntas no son un disparate, no son algo de locos, ¿no? Son muy sensatas esas preguntas. Es más, es incluso comprensible que muchos, a veces incluso nosotros mismos en algún momento de la vida, o quizás ahora, quizás algunos de los que estamos aquí, nos estamos escuchando, quizás estamos renegando o culpando a Dios de tantas cosas que suceden. Vamos al primer punto, ¿no? Dios no quiere el sufrimiento. Punto final. Dios nunca puede querer algo malo para nosotros, porque Dios es bueno, Dios nos ama. O sea, Dios no puede querer nada malo para nosotros, nunca. La vida es así, ¿no? Uno dice, ya, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tanto dolor? Es natural a veces que queramos culpar a alguien y bueno, hay muchas cosas que sí tienen una culpa, ¿no? No sé, hay cosas que suceden que tienen una culpa real, ¿no? Pero hay otras cosas que enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas o una enfermedad genética con la cual nace un niño con, no sé, síndrome de Down o un niño con discapacidad mental, etcétera, que uno se pregunta, ¿y esa culpa de quién es? Dios, como les digo, que es bueno y que nos ama, no puede querer que suceda eso. Las cosas suceden, e incluso esas cosas que parece que no tienen una culpa, suceden porque así es la vida en este mundo. Tenemos que aceptar que así es nuestra realidad, marcada por el sufrimiento y por el mal. Entonces lo siguiente sería, entiendo que Dios no lo quiere, pero si existe el mal, Dios lo permite, obviamente, porque si no lo permitiera, no existiría. Entonces uno dice, oye, pero ¿y por qué lo permite? ¿No? Es un poco, ahí lo que pongo es desencaja un poco, ¿no? No tiene lógica. Si tú me dices que Dios es bueno y no quiere nada malo para nosotros, pero entonces, ¿por qué lo permite? ¿No? Hay algo ahí que no encaja, hay algo que no es lógico. Esa falta de lógica no está en Dios, está en nosotros. No es porque lo permite, significa que lo quiere. Parece obvio lo que yo digo, pero no es obvio, porque
es justamente ese pensar con lógica y un pensamiento bien ordenado para entender las cosas, lo que pasa en la realidad, entender el sufrimiento que vivimos. A veces como no lo queremos enfrentar y entender lo que pasa, simplemente asumimos ciertas ideas que no tienen fundamento. El mal y el sufrimiento que estamos viviendo hoy en día no es de Dios. Y el hecho que lo permita no significa que lo quiere, no significa que no lo quiera cambiar, pero esa falta de lógica que obviamente la vemos está en nosotros. ¿En qué sentido? Ahí sí hay que decirlo, en que nosotros hemos vivido mal nuestra libertad, y eso es el pecado. Entonces, en vez de, y miren aquí la falta de lógica, queremos ser felices, queremos la alegría, pero en vez de caminar hacia Dios y vivir en Cristo, ¿cuántas veces, si no por decir todos los días, en vez de seguirlo a Jesús, lo miramos, que murió ahí por amor a nosotros, y muchas veces le damos la espalda y decimos, gracias Señor, pero voy a hacer lo que me da la gana, y me guío por mis caprichos, mis gustitos, etc. Entonces, como pasó con los primeros padres, en vez de querer permanecer en ese paraíso, en armonía, donde todo era bueno, se dejaron llevar por la tentación. Y es lo que pasa hoy en día con nosotros. Entonces, justamente la falta de lógica está en nosotros, que deben acordarse como muchas veces el mal se presenta como bien, ¿no? El mal se presenta sub specie lucem, porque si no, no lo querríamos el mal, pero el mal, la tentación, es como que se presenta como algo bueno y vamos por el camino del mal, porque solo hay dos caminos, el camino del bien de Dios y del mal del enemigo. La falta de lógica en nosotros es justamente querer el mal en vez del bien. Y ahí vienen todos los sufrimientos, tristezas, etcétera, etcétera, de la vida. Y si es que sucede algo, como yo dije, de una enfermedad genética, un nacimiento que nadie, digamos, tiene la culpa, es porque el pecado está aquí en este mundo, ¿no? Y luego aquí viene la cosa importantísima, si me están siguiendo hasta ahora, que es que Dios lo permite, no lo quiere, pero lo permite. ¿Por qué? Porque si no lo permitiera, entonces estaría yendo en contra de nuestra libertad. Si no lo permitiera, estaría yendo en contra a lo que Él mismo ha querido para nosotros. Él nos ha creado libres y Él quiere que nosotros libremente lo amemos. El amor implica libertad. Entonces, Dios, que nos creó por amor, no nos creó para que lo siguiéramos, digamos así, obligados, o el amor exige libertad. Entonces estuvo, antes del pecado original, estuvo en las manos de nuestros primeros padres que todo siguiera bien. Dios sabía, pero Dios nos dio la libertad y nosotros somos los que elegimos el pecado y por eso el mal en el mundo, ¿no? Entonces, no es que Dios no lo quiera no permitir, pero Él tiene que dejar que suceda, no lo quiere, pero ¿por qué? Es consecuente con su creación, es consecuente con nuestra libertad. Él es quien primero respeta nuestra libertad. Si Él no permitiera, no lo quiere, pero si no lo permitiera, estaría yendo en contra de nuestra libertad. El problema está ahí. Y aquí creo que está la clave de dónde está el camino para encontrar la alegría y la felicidad en medio de este mundo de sufrimiento. La pregunta de este joven rico era justamente, pregunta vida eterna, pero en el fondo es, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y a la respuesta final de Cristo, que es, deja tus cosas, vende tus cosas a los pobres y sígueme, es lo mismo que nos pregunta a nosotros. La respuesta de Dios al problema del mal. Cristo viene justamente por nosotros pecadores a mostrarnos el camino para encontrar la alegría y la felicidad en este mundo donde reina la maldad, donde es el principado del demonio, donde reina el sufrimiento y la maldad. Hay cosas muy lindas, pero el sufrimiento es real en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Cristo vino para darnos un camino. Ese camino es amarlo a Dios con nuestra libertad. Desde el primer momento de la creación, cuando aún no había pecado, sigue siendo el mismo camino. Amarlo a Dios con toda nuestra libertad, porque sabemos que Dios tiene la felicidad para nosotros, porque Dios nos ha creado por amor y Dios sabe ese camino hermoso para que nosotros seamos felices. Pero ¿cómo ahora nosotros que estamos perdidos en el pecado, y como dice el Señor al final del pasaje, para los hombres esto es imposible, porque la vida eterna, la felicidad y la alegría la vivimos con el Señor, entonces hay que seguirlo. ¿Cómo hacemos para llevar, como ven ahí en la diapositiva, nuestra cruz? Bueno, llevar nuestra cruz es
seguirlo al Señor. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida cristiana es un camino de sufrimiento. El Papa Santo Juan Pablo II, en la Salvifici Doloris, decía que el camino cristiano es un llamado al sufrimiento, pero no porque nos gusta sufrir, no porque queremos sufrir, por supuesto que no, pero Cristo cuando dice, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, no nos está diciendo, sufre, anda y carga tu cruz porque yo quiero que sufras. No, lo que nos está diciendo el Señor Jesús es, sígueme, yo te amo y quiero que vengas conmigo. Ir con Jesús, yo no puedo ir la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi corazón. Yo voy con todas las cosas hermosas que tengo con mi vida y voy con todo el pasivo, voy con todas las cosas malas de mi vida, voy con mis pecados, voy con mis tristezas, voy con mis cruces, voy con mis sufrimientos. Pero cuando lo sigo a Él, entonces lo sigo con toda mi vida. Por eso es cargar mi vida en el fondo. No es que Cristo, a veces pensamos, no, pues si ya tengo tantos sufrimientos, además me quiere hacer que me cargue otra cruz. No, simplemente nos está diciendo, ven con toda tu vida. Quiero que vengas como eres, ¿no? No un pedacito de tu corazón, no, todo. Yo quiero todo tu corazón. Entonces, hoy es un camino de sufrimiento, por supuesto, porque el camino de Cristo es un camino que nos lleva a la cruz, pero una cruz que después de 3 días nos trae la resurrección. Y esta hora que les pongo ahora esta frase, que no se puede querer el sufrimiento sin la resurrección, esto les explico que es muy importante. Yo diría incluso lo siguiente, nosotros cristianos, porque conocemos la resurrección, porque sabemos que el Señor Jesús después de 3 días resucitó y que no es simplemente una creencia, es un hecho histórico. Hace poco más de 2000 años, centenas de personas lo vieron resucitado y eso no solamente está en la Escritura, sino que a diferencia de nuestros hermanos protestantes, tenemos esa tradición oral que de boca en boca se nos viene que existió un hombre que era Dios, que después de 3 días resucitó. Entonces, porque tenemos esa certeza de la resurrección, tenemos la capacidad, digamos así, pero esa capacidad que se nos viene del mismo Señor Jesús para asumir las cruces. Entonces, el cristiano que tiene su fe, una fe con base histórica y que cree realmente en la resurrección, aunque le cueste, porque cuesta, yo no estoy diciendo que no cuesta, claro que cuesta cargar la cruz, pero yo puedo cargar la cruz, yo acepto mi sufrimiento, acepto mi dolor, ¿pero por qué? Porque yo sé que en Cristo yo descubro que Cristo le da un sentido de victoria, un sentido de salvación, que a través de ese morir a uno mismo y de morir a este mundo, encontramos esa vida eterna, esa vida que nos trae el Señor. Entonces, si yo no entiendo y no tengo clara la resurrección, no voy a cargar mi cruz. Y al revés, y eso es también importante, mientras yo no acepte mi cruz, mientras yo no acepte el sufrimiento, pero de manera radical, no voy a abrirme totalmente a la resurrección. Las dos cosas van de la mano. Es el querigma pascual, no se puede separar eso. Entonces, yo, mientras más acepte mi sufrimiento, más voy a abrirme a la alegría. Y mientras más yo crea en la resurrección, más puedo abrirme a mi sufrimiento. Entonces, finalmente, se trata de vivir el amor. Se trata de vivir el amor. El camino de la entrega en la cruz, de subir a la cruz con Cristo, de aceptar mi propio sufrimiento y saber que el Señor, ¿no? Venid a mí los que estáis tristes y agobiados, porque yo soy manso y humilde de corazón, porque mi cruz es suave y mi carga ligera. El Señor nos quiere ayudar a cargar nuestras cruces. No nos va a poner otra cruz, no nos va a hacer cargar su cruz. Él carga su cruz, pero en su cruz quiere ayudarnos a cargar la nuestra. Entonces, esa entrega la vivimos nosotros junto con Él, que es amor, es caridad. Finalmente, la vida cristiana es un camino de amor y el amor implica los que están casados, los que viven la vida cristiana realmente, los que sabemos lo que significa la generosidad, el servicio, la entrega. Sabemos que el amor implica sacrificio. No, la Madre Teresa cuando decía que amar, ese amor de Dios es amar hasta doler. O sea, el amor verdadero, tristemente estamos en un mundo que ya ni sabe qué cosa es el amor, ¿no? El amor es cualquier cosa, pero el amor, ese morir, llegar al punto de olvidarme de mí mismo por preocuparme por el otro, ¿no? Morir a mis intereses, morir a mis preocupaciones por entregarme por el otro, ¿no? Como el buen samaritano, renunciar a mis planes para ayudar a los demás. Eso es amor. Y el camino de la felicidad y de la alegría es justamente cuando yo ya dejo de estar mirando mi sufrimiento, dejo de estar mirando mi cruz, dejo de estar mirando mi dolor y estar mirando el punto negro en la hoja en blanco para ver qué puedo hacer por el otro, cómo lo ayudo al otro, cómo amo al otro,
cómo me entrego por el otro. Entonces mi vida cobra un nuevo sentido, tiene más color mi vida, porque mi vida, el sentido de mi vida es amar, el sentido de mi vida es ayudar a los demás. Obviamente que sigo cargando mis cruces, pero ya mi sufrimiento no se convierte en el centro de mi vida. El centro de mi vida es el amor. Implica cargar mi cruz, pero mi horizonte entonces, junto con Cristo, es ayudar al otro. Cristo ahí tú ves que él está sufriendo, pero ese sufrimiento es por nosotros, por amor a nosotros. Entonces es un sufrimiento que tiene el sentido de amor. Y ese es el misterio increíble de Cristo, que convierte el sufrimiento en una obra de amor. Entonces nosotros, si entendemos de manera cristiana el sufrimiento, podemos hacer que nuestro sufrimiento sea una obra de caridad en la medida que asumimos la vida y nos entregamos por los demás. Incluso les comparto de mi experiencia como una enfermedad, como cruces en la vida, cuando uno la acepta, la carga y se pone en las manos del Señor, el Señor te empieza a regalar un montón de bendiciones, talentos y riquezas a través del dolor con las cuales puedes ayudar al otro. Por ejemplo, por decir una cosa, entender el sufrimiento ajeno. Si tú no aceptas, si no entiendes el sufrimiento, no vas a poder, digamos con una palabrita que se dice tanto hoy en día, empatizar, ¿no? Entender el sufrimiento del otro. Esto es fundamental. Entonces, y ahora paso al tercer punto, que es este, ¿no? Normalmente nosotros solemos decir, ¿no? Ya, pero todavía no. Yo creo que deberíamos decir ya, pero todavía no plenamente. Porque en Cristo, que ya está resucitado, Cristo ya venció la muerte, ya venció el sufrimiento, ya venció todo. Pero sabemos que todavía eso aquí en la tierra donde estamos, que es una tierra de dolor, de sufrimiento, que está el pecado, todavía no lo vivimos plenamente. Eso Dios mediante, no quiere Dios en el cielo. Por su resurrección, y esto es algo importante, Cristo hace una nueva creación. Es decir, con pocas palabras, Cristo cuando resucita no es que arregla este mundo, sino que Cristo en su muerte en la cruz le da muerte a este mundo, le da muerte al pecado. Y cuando resucita, está haciendo una nueva creación. El prólogo del Evangelio según San Juan es una nueva creación literalmente con la palabra nueva. Es una, digamos así, una segunda creación, es una nueva creación. Todo lo viejo ha muerto y ahora todo es nuevo. Con el cuerpo glorioso y con esta nueva creación ya es una creación, es una realidad donde el pecado ya no existe. Por eso es nuevo, es algo nuevo. Y nosotros, gracias a los sacramentos, que son los medios ordinarios para participar de la gracia de Cristo a través del Espíritu Santo, ya participamos de ese misterio pascual. Entonces, en el bautismo nosotros ya morimos a este pecado, morimos a este mundo para renacer junto con Cristo y participar de su resurrección. Yo puse la custodia con la hostia consagrada porque en este mundo de tinieblas y que se posee esa pared de concreto medio oscura atrás, porque en este mundo que estamos, que es el mundo de tinieblas, donde es el principado del demonio, Cristo ya venció. Y cuando nosotros ahora estamos en esta situación muy complicada, ¿no? Que no estamos presencialmente en las misas, pero sabemos que cuando participamos de los sacramentos ya estamos participando de la victoria de Cristo. Pero ¿dónde está ese reino celestial? ¿Cómo nosotros ya participamos en este mundo de sufrimiento de la alegría de su resurrección? En nuestro corazón, cuando rezamos el Padre Nuestro siempre, ¿no? Venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué estamos hablando? Que ya podemos participar de ese reino eterno, de ese reino celestial, pero no totalmente, o sea, pero interiormente sí, espiritualmente sí. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo nosotros podemos vivir la alegría y la felicidad que Cristo ya nos la dio en la medida que espiritualmente crezcamos, en la medida que lo sigamos cada vez más al Señor, que nuestra vida cristiana sea cada vez más una vida en Cristo, porque cuanto más tengamos a Cristo y cuanto más seamos, como dice San Pablo, otros Cristos, tengamos a Cristo cada vez más presente en nuestro corazón, sea de Cristo, vamos a vivir esa alegría. El reino va a estar en nosotros y esa alegría se hace real en nuestra vida, aunque suframos porque estamos en este mundo todavía. Por eso tenemos que morir, para dejar este mundo y Dios mediante estar en el cielo. Y por eso la humanidad, la historia de la humanidad también va a terminar, viene la parucía, porque tiene que acabar este mundo de pecado hasta que el último enemigo sea derrotado, que es la muerte. Está en nuestras manos. Si queremos libremente estar por la vida y sí, morir a este mundo, está en nuestras manos. ¿Quieres ser libre? Es morir a nuestro pecado, es morir a nuestros caprichos, sí, pero es ser libres. Y el camino de la libertad es el camino del amor, es el camino de la realización. No es una cruz, es al revés. Es yo soy más dueño de mí mismo, me realizo.
el camino donde parece que estoy siendo libre, ¿no? Haciendo lo que me da la gana, es el camino que me lleva a la muerte, a la esclavitud. Y ahí es más sufrimiento, más dolor. Les agradezco a todos. De nuevo, muchísima alegría estar con todos aquí y espero que nos podamos reencontrar. Hasta luego. Nos vemos.